Muy buenas tardes. Hoy les explicaré sobre placas bases y rodillos de explosión. El objetivo de realizar las placas bases en los modelos definitivos de nuestro paciente es para luego confeccionar los rodillos de oclusión y realizar un enfilado en los dientes artificiales, lo cual dará como resultado nuestra prótesis total para mi paciente. El uso de la placa base. Pues el uso de la placa base es el que da soporte a los rodetes de oclusión, facilita los registros de la relación craneomandibular o maxilomandibular, ofrece una base para la futura prótesis total. Características de la placa base, pues tiene que ser fuerte y rígida, exactitud, esta no debe de rotar ni presentar retenciones al momento de sacarla de nuestros modelos de estudio. Los rebordes deben de ser suaves, redondeados y bien pulidos. No debe de haber ninguna que le moleste a nuestro paciente. Recordemos que esta placa base van a ser nuestra futura base para la prótesis total. El espesor de los rebordes debe de ser de 1 a 2 milímetros. Toda la placa base debe de medir aproximadamente de 1 a 2 milímetros. Si usted no tiene cómo medirlo, entonces podemos verlo en contraluz. Esto no debe de ser ni grueso porque entonces molestará al paciente al momento de hablar, ¿verdad? Materiales a utilizar para la realización de la placa base y de los rodetes o rodillos son modelos definitivos del paciente, acrílico autopolimerizable, polvo y líquido, separador de yeso o vaselina, frasco para mezclar, una taza de silicona, espátula Telecron, espátula de cera, piedra y disco para recortar el acrílico o para pulirlo, drema, láminas de cera rosada y el mechero. Como primer paso para la realización de las placas bases, debemos de tener la identificación del límite periférico hasta donde llegan los flancos de nuestra placa base. En el límite posterior debes de ir hacia anterior o por delante de las fábulas palatinas. Esto es para evitar que nuestro paciente tenga deseos de vomitar. También debemos de identificar las zonas de alivio y las zonas de inserción musculares. Así evitaremos que nuestra placa base tenga desplazamiento, ¿verdad? Entonces debemos de ser bien cuidadosos con estos límites, ¿verdad? Debemos de aliviar estas zonas, las zonas de inserción y las zonas de alivio, ¿verdad? Esto va para el maxilar superior y también para el maxilar inferior. El segundo paso, pues, es encontrar encontrar y aliviar las retenciones de ambas arcadas. Esto se realiza con un paralelómetro o con nuestro Lecron, ¿verdad? Dependiendo de lo como nosotros estemos trabajando. El Lecron nos va a ayudar para que esté paralelo, ¿verdad? Y no tengamos ningún tipo de retención. Recordemos que vamos a llenar ahí los espacios o vamos a forrar toda nuestra base protésica con acrílico líquido y polvo. Entonces, si no encontramos o aliviamos estas zonas retentivas, va a tener al momento de sacar nuestra placa base, va a tener esa retención y eso no lo necesitamos, ¿verdad? El tercer paso, pues, es aplicar el separador yeso y acrílico en todas las zonas, ¿verdad? A trabajar de ambas arcadas o de ambos de ambos modelos de estudio, ¿verdad? Esto se deja secar antes de comenzar a trabajar. Pues el cuarto paso es ya la realización o trabajar con el acrílico, líquido y polvo. Aquí podemos utilizar tres técnicas básicamente. La técnica de sal y pimienta o espolvoreado, que consiste en colocar en nuestros modelos de estudio o de trabajo primero acrílico en polvo y luego ir goteando el acrílico líquido. Esto es hasta llenar o cubrir toda la zona de trabajo,
¿verdad? Esta es una de las más favorables para trabajar porque no se nos hace tan ancho nuestra placa base. Recordemos que tiene que ser de 1 a 2 milímetros el ancho, ¿verdad? Está la siguiente técnica, que es la técnica directa o líquida, que esta es presentada por el Dr. Jorge Escaló. Esta técnica consiste en mezclar el acrílico líquido y el acrílico en polvo en nuestro vaso de ape y luego, cuando este acrílico está en su fase líquida, ir colocándola sobre nuestra zona de trabajo. Esta es otra de las técnicas favorables. Está también la técnica directa. El problema de esta técnica directa es que si usted no sabe manejar muy bien el acrílico, puede quedar unas zonas más gruesas que otras. Lo podemos aliviar o lo podemos mejorar con nuestro Dremel y nuestro disco, pero deberíamos de evitar y pues por ende debemos de realizar las dos técnicas anteriores por recomendación. Ahora hablaremos de los rodetes o rodillos de oclusión. Las características de los rodetes o rodillos de oclusión son que nos sirve como medio de transferencia de los registros del arco facial, ayuda a la orientación del plano de la oclusión, brinda un adecuado soporte a los labios y carrillos cuando están propiamente contorneados. Son el soporte de los dientes artificiales. La técnica para la realización de los rodetes o rodillos de oclusión es muy fácil. Tomamos nuestra cera rosada, la convertimos en rodillo y luego la vamos colocando sobre los rebordes de nuestro modelo de trabajo. Recordemos que esto siempre lo vamos a calentar con el mechero para que quede bien compacto a nuestra placa base. La conformación de los rodetes o rodillos de oclusión. La forma debe de ir adecuada a la del maxilar. Recordamos que los maxilares tienen diferentes formas, que son redondeada, cuadrada y ovoide. Y así como podemos tener un reborde en superior redondeado, podemos tener un reborde cuadrado en inferior. O sea que esto varía. Entonces tenemos que tener ese cuidado para darle el contorno adecuado, ¿verdad? También los rodetes deben colocarse en el centro de los rebordes del maxilar. El ancho de los rodetes será dado por los rebordes alveolares. La parte posterior del rodete debe estar antes de la tuberosidad del maxilar y en el maxilar inferior se encuentra a la mitad de la papila retromolar. La altura debe ser en anterior de 10 milímetros y en posterior debe de ser de 8 milímetros. Pero recordemos que esto es dado básicamente por nuestro paciente al momento de tomar nuestras medidas o nuestros parámetros craneomandibulares. Muchísimas gracias, los esperamos.